En directo a Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos hable sin censura de los temas a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, te saludo como todos los miércoles con mucho gusto. Un abrazo, hermano. Vamos a ver si tenemos a Efraín Martínez Figueroa. Efraín, ¿me escuchas? Buenos días, Vicente, Toño. ¿Cómo están? Vicente, creo que el tema del día de hoy, sin duda alguna, es la revocación de mandato. Y también está otro importante que tiene que ver con la candidatura por Morena en Puebla, en el estado de Puebla. Creo que esos dos temas van a ser relevantes el día de hoy, Vicente. Claro que sí, Efraín, como la revocación del mandato y también la firma del documento ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de comprometerse a la no reelección. Si bien es cierto, no tiene ningún valor legal este documento, sí un gran valor político que intentan demeritar desde la oposición. La misma oposición que dice: esto de la revocación del mandato es el camino para la reelección del presidente. Esa misma oposición que dice: no le podemos creer al presidente, pues ya, como diría, y con mucho respeto lo voy a decir, el expresidente Enrique Peña Nieto, ningún chile les embona. Vicente, primero quisiera que tuviéramos una introducción de lo que es la revocación de mandato, porque muchos ciudadanos, o tal vez parte de tu audiencia, no tenga conocimiento de qué es este procedimiento. La revocación de mandato es un procedimiento de rendición de cuentas, es un instrumento que se utiliza para remover a un funcionario público, ya sea un gobernador, un presidente de la República, un alcalde, un diputado, un legislador, ¿sí? Cuando no están cumpliendo con las expectativas o cuando se han presentado causales como ingobernabilidad, corrupción, algún ilícito. Entonces, Vicente, partiendo de ahí, quiero que podamos analizar este tema. ¿Por qué? Porque mucha gente está confundiendo la revocación de mandato y han estado los medios de comunicación constantemente señalando a Andrés Manuel López Obrador de que Andrés Manuel López Obrador quiere reelegirse. Nada tiene que ver la revocación de mandato con la reelección, sino todo lo contrario. Es un procedimiento para tratar de sancionar o en su momento aceptar, aprobar o desaprobar el ejercicio de gobierno de un funcionario público. Entonces, Vicente, yo creo que es muy importante que todo tu auditorio y la ciudadanía en sí entiendan primeramente lo que es este concepto. Definitivamente, mi querido Efraín, y qué bueno que lo aclaras, porque yo en determinado momento preguntaba aquí en Sin Censura, ¿cómo es posible que un René Juárez Cisneros, bueno, sí sé que es posible, en la política todo es posible, René Juárez Cisneros, el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, que un personaje como Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, hasta un llamado, una alerta internacional hace por las intenciones, dice él, de reelección de López Obrador, y que le jueguen esta historia al pueblo de México, y que además, fíjate, esto es lo peligroso, y por eso nuestra lucha constante para ofrecerle una cobertura transparente, honesta, sin intereses políticos o de hueso o de amistades aquí en Sin Censura, a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, Efraín, porque ya varios periodistas, y yo los voy a mencionar con nombre y apellido: José Cárdenas, Pepe Cárdenas de Radio Fórmula, Carlos Loret de Mola, hasta circulan encuestas en las redes sociales de si la gente cree que López Obrador se quiere reelegir. Eso es irresponsable también desde los medios de comunicación y desde estos personajes disque famosos, grandes periodistas de México. Vicente, qué bueno que tocas ese tópico, este asunto, porque también era un tercer tema del cual quería platicar: el papel de los medios en la cuarta transformación, en esta nueva etapa que se está viviendo en México.
los medios tradicionales contra los medios del siglo XXI, los tecnológicos, los youtubers. Entonces vamos a hablar también sobre ese tema, y qué bueno que haces alusión a cómo ha habido una campaña estratégica de los partidos tradicionales y de los grupos de poder en contra de Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, en relación a la revocación de mandato, tratando de vender la idea al ciudadano, al mexicano, de que Andrés Manuel quiere reelegirse, cuando es todo lo contrario, Vicente. Así es, Efraín, solamente lo puede uno entender como una estrategia política. Otra de las estrategias, tú como estratega político seguramente te has de, pues hasta de reír de estas estrategias infantiles, y luego Andrés Manuel los reduce a una caricatura. No sé si viste el video de Marco Cortés leyendo el mensaje. O sea, todo mal con la oposición, que es más fuerte en el PRI y el PAN. Vicente, lo hemos hablado varias veces en tu programa. Los partidos políticos tradicionales no han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias políticas del país y siguen en una inercia de error tras error, de desacierto tras desacierto, con estrategias políticas totalmente fallidas. Yo me pregunto quiénes son sus asesores, porque la verdad sí sería interesante saber quién está detrás de todo eso, porque la ciudadanía no les está creyendo absolutamente nada, Vicente. Oye, Efraín, ¿va a llegar a algún lado esta estrategia, esta nueva estrategia? Yo preguntaba ayer, ¿no le sirvió lo de Venezuela? ¿No le sirvió el peligro a México? ¿No le sirvió el se quiere reelegir? ¿Qué ves en un futuro? Yo sé que no tienes la bolita de cristal, pero no veo cómo puedan, con lo que nos han demostrado, ni el PRI ni el PAN, generar una estrategia de la noche a la mañana que sea sólida y que ponga de alguna manera, que rete seriamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también lo he dicho aquí, para que le vaya bien al presidente necesita haber una oposición seria, una oposición que se convierta en ese contrapeso, pero real, no tonterías como las que nos han demostrado. Se necesita en México una oposición responsable, que hemos escuchado mucho ese término en las noticias, en el ambiente político. Y cuando estamos hablando de oposición responsable, estamos hablando de una oposición madura en el sentido estricto, con madurez política. Vicente, ahorita hemos visto todo lo contrario. Y yo creo que cuando ellos mandan a evaluarse cómo andan los partidos tradicionales, se dan cuenta de que no les están funcionando esas posturas que han llevado a cabo o están ejecutando en los últimos meses. Vicente, México ya cambió. México está demandando una forma nueva de hacer política. La revocación de mandato, Vicente, es un instrumento de rendición de cuentas. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador siempre en su campaña promovió un postulado que dice lo siguiente: el pueblo pone, el pueblo quita. Y una revocación de mandato es precisamente eso, de una manera popular. Es un instrumento que existe desde la época de los atenienses, los griegos. En México nació en 1938 en el estado de Yucatán, después en 97 en Chihuahua y se fue a otros estados de la República. En Suiza existe desde hace mucho tiempo, existe en Canadá, en Estados Unidos, aunque en algunas partes existe para la revocación de mandato para gobernadores y para alcaldes, no lo existe para presidente de la República. Aquí tomó el riesgo Andrés Manuel López Obrador, porque es un riesgo. Al contrario, yo lo veo como una gran valentía de Andrés Manuel López Obrador de sujetarse a la rendición de cuentas. Todo lo contrario a lo que están diciendo los medios de comunicación tradicionales y los partidos políticos tradicionales, los grupos de poder que han tratado de opacar una acción en el siglo XXI, que es una demanda desde el siglo XX, una demanda de muchas décadas. La gente, el ciudadano, desea rendición de cuentas, desea que los gobernantes gobiernen para todos, no gobiernen para intereses particulares y de negocios, no utilicen los gobiernos
para enriquecerse ilícitamente. Esa es la realidad en México, Vicente. Y fíjate, precisamente ya que estás hablando de este tema y de que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo manda, precisamente lo que ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Personajes como Javier Lozano, este personaje que ya no sé si es del PRI o del PAN o del PRIAN, cuestionan, dice, nos va a salir, o sea, infundiendo el miedo a través de redes sociales, nos va a salir en algún momento con que el pueblo manda y se va a reelegir o va a buscar la reelección. Pues qué bajeza, no solamente de declaración, sino qué nivel de debate de estos personajes. Yo respeto, como un hombre que siempre ha estado a favor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, promuevo mucho la libertad y soy respetuoso de las opiniones de cualquier líder político, líder de opinión, pero sí quiero decir que hay una serie de pronunciamientos, posturas, declaraciones que están fuera de la realidad de México. Es decir, que se promueva ahorita una campaña diciendo o expresando que Andrés Manuel López Obrador se va a reelegir, están completamente equivocados y están realmente en una situación errónea. Es todo lo contrario. Oye, fíjate, las desventajas, Vicente, de la revocación de mandato es que se pudiera utilizar como un instrumento político por los partidos de oposición para precisamente quitar del poder a alguien. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Lo que sucede aquí es que ante la alta popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ese escenario no es posible. Pero vamos haciendo un ejercicio. ¿Qué sucederá en algunos gobiernos de los estados o en algunas alcaldías en México de cualquier partido político que esté gobernando en este momento, donde hay una serie de señalamientos y cuestionamientos hacia esos funcionarios públicos y la gente pudiera en su momento hacer uso de la revocación de mandato? Esa es la pregunta que dejamos ahorita de reflexión y meditación para toda la ciudadanía y para todo tu auditorio, Vicente. Efraín, para este tema, si me permites, y